Buenas, vamos a dar inicio al núcleo formativo número 3, conductores y aislantes, ¿de acuerdo? Dentro de los materiales conductores, aislantes o dieléctricos, vamos a hacer referencia en primer lugar a los materiales conductores, ¿de acuerdo? Primero tenemos una característica denominada resistividad, que se denomina con la letra ρ, como ven aquí, que definiría los ohmios por milímetro cuadrado de sección entre la longitud en metros, ¿de acuerdo? Aquí veis un poquito lo que sería su unidad, ohmio, milímetro cuadrado partido metro. A partir de aquí, esta pues, vendrá definida básicamente para dos tipos de materiales que utilizamos en conductores, como sería el cobre y el aluminio. Como ven aquí he simulado dos cableados, la parte superior de cobre y la parte inferior de aluminio, en el cual tendrían un determinado valor de resistividad. Como vemos, pues el material del cobre es un material el más conductor prácticamente que existe. El aluminio también es un buen conductor, no es tan bueno en términos de resistividad como el cobre, pero se utiliza muchísimo, sobre todo en líneas de alta tensión, porque es muy barato. ¿De acuerdo? A partir de aquí, bueno, vemos ejemplos de diversos tipos de conductores. Aquí vemos pues, un conductor desnudo que se utilizaría para las instalaciones aéreas, para todo tipo de cableado de distribución y transporte de tipo aéreo, y el resto pues, serían cableados que se utilizarían en instalaciones subterráneas. A partir de aquí debemos definir una cosa muy importante, que es la resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Sabemos que la resistencia eléctrica es pues, la oposición que ejercerían ciertos materiales a la circulación de los electrones, y esa resistencia nosotros la vamos a estudiar evidentemente para cableados, puesto que al final es la aplicación más extensa para la circulación y para el transporte de la electricidad, en la cual pues entrarían tres factores básicos, habría un cuarto, pero vamos a incidir en los tres factores básicos. La primera, evidentemente, es ese material, lo que acabo de describir como resistividad, ¿de acuerdo? Que vendría pues definida por lo que hemos definido aquí de ohmios por milímetro cuadrado y metros, ¿de acuerdo? Que vendría en función de cada tipo de material, aunque nos basaremos evidentemente únicamente en el cobre y el aluminio. La otra sería la sección. Aquí vemos, por ejemplo, dos secciones de cable en los círculos de las elipses de color rojo, que veríamos, pues bueno, ya vemos que evidentemente hay una diferencia de material, hay un material de cobre y un material de aluminio, pero al mismo tiempo vemos una sección. La sección del material, en este caso el cableado de cobre, es muchísimo mayor que la que podemos ver en el del material de aluminio, ¿de acuerdo? Es una sección superior. Entonces, a partir de aquí también tenemos otro punto muy importante, que es la longitud. No va a ser lo mismo, evidentemente, si tenemos un cableado de 25 metros o tenemos un cableado de 50. Es evidente que su resistencia va a aumentar, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues bueno, definimos, igual que hemos hecho en el núcleo formativo anterior, en el número 2 con la tensión y con la corriente, pues la resistencia también presenta unidades, ¿de acuerdo? Y evidentemente múltiplos y submúltiplos. La unidad ya sabemos que es el ohmio, ¿de acuerdo? Y los múltiplos, pues en este caso generalmente utilizaremos el kiloohmio, que serían los 1000 ohmios, y el megaohmio, que sería 1.000.000 de ohmios. También existirían submúltiplos, aquí os los he colocado, pero son para aplicaciones muy, muy concretas e incluso de electrónica, ¿de acuerdo? No, prácticamente diríamos que de electrónica, ¿de acuerdo? La gran mayoría, puesto que con ohmios ya es una unidad bastante baja, ¿de acuerdo? Hay muchas aplicaciones con kiloohmios y megaohmios, ¿de acuerdo? Y dentro incluso de la electrónica. Aquí he puesto, por ejemplo, un ejemplo de diversas resistencias en las elipses de color rojo. Estas resistencias, pues en estos casos se utilizarían para definir tensiones, para definir caídas de tensión, sobre todo para circuitos electrónicos, los cuales pues trabajan a unas determinadas tensiones, y si se exceden esas tensiones es posible que dañemos ciertos materiales y en consecuencia el funcionamiento de las placas o el funcionamiento de los sistemas electrónicos en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, estas resistencias básicamente se utilizarían para delimitar las tensiones de entrada a otros circuitos. De acuerdo, a partir de aquí vamos a ver un ejemplo de las variaciones que pueden tener esta resistencia en un conductor, y por medio de cálculos nos expresarán qué es lo que influye en esa variación de la resistencia, ¿de acuerdo? Nos basamos evidentemente en la fórmula que nos viene determinada por la fórmula que vemos aquí, en la cual pues, la R es la resistencia total del conductor. Es muy importante determinarla para poder calcular, pues, evidentemente, las caídas de tensiones que van a haber. En función de la corriente que circula, pues vamos a ver las pérdidas que pueda tener a nivel térmico, las caídas de tensión, y sobre todo también para los cálculos de la paraventa que va a ir asociada, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en próximos temas, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, tenemos la resistencia, que es la resistencia total del conductor en ohmios, en su unidad.
El Rho, que es el valor de la resistividad, es el que hemos comentado anteriormente, que va definido en función del material, está definido a 20 grados. Ya veremos que si aumenta esta temperatura debemos de utilizar un coeficiente, vamos a ver seguidamente, ¿de acuerdo? Es decir, hay que tener en cuenta que el valor que nosotros vamos a estipular para poder trabajar con esta Rho, con esa resistividad, viene determinado a 20 grados centígrados. Si la temperatura de la instalación va a ser muy superior a esos 20 grados, tendríamos que utilizar correcciones, ¿de acuerdo? La L, ya lo podemos ver, la L es esa longitud y la sección es la sección en milímetros cuadrados del cableado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, como digo, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, pues vamos a proceder a realizar un cálculo de la resistencia de un cableado. Aquí os he puesto una simulación del cableado, en el cual tendríamos un cableado de cobre, ya tenemos definido el Rho de 0,0172 ohmio milímetro cuadrado metro, ¿de acuerdo? Esto viene definido ya por los fabricantes, en concreto a 20 grados centígrados. Tendríamos una sección de 1,5 milímetros cuadrados, ya veremos que esta sección es bastante estándar, puesto que se utiliza en todas las instalaciones interiores en lo que sería el circuito C1 que denominamos, que es el circuito que daría corriente a todos los sistemas de iluminación en las viviendas, ¿de acuerdo? Ya lo veremos más adelante en la parte de instalaciones interiores. Y tendríamos una longitud, en este caso una longitud de 35 metros, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Evidentemente suponiendo esa resistividad fijada a 20 grados centígrados y partiendo de la fórmula que tenemos. A partir de aquí sustituimos, como vemos, pues colocamos el valor de la resistividad, colocamos los 35 metros y el valor de la sección del cable de 1,5 y nos da un valor de 0,401 ohmio, ¿de acuerdo? Es decir, con estas características tendríamos una resistencia de aproximadamente medio ohmio, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué sucede en el momento en que nosotros, con la misma disposición del cable, pero aumentamos 15 metros la longitud, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, como vemos aquí, tendríamos un cable inicialmente, lo que está indicado de color negro, de 35 metros de longitud. Ahora vamos a disponer de ese mismo cableado, es decir, un cableado de cobre igual y a una sección de 1,5 metros cuadrados, pero en este caso vamos a pasar de disponer de ese cableado de 35 metros a un cableado de 50, ¿de acuerdo? A partir de aquí realizamos lo mismo, realizamos la sustitución de los valores y como vemos, en el caso de aumentar 15 metros, hemos pasado el valor inicial a 35 metros, teníamos de 0,401 ohmio, ahora hemos pasado a 0,573 ohmios, es decir, hemos aumentado, ¿de acuerdo?, la resistencia en el momento que hemos aumentado la longitud del cableado, ¿de acuerdo? Es un dato muy importante, es decir, aumentamos longitud, evidentemente tenemos que transportar durante mayor longitud, esos electrones tienen que hacerse paso por las partículas de ese material, en este caso el cobre, pues cuanto más número de partículas haya por la longitud, por la extensión de longitud, más fuerza tendrán que hacer los electrones para poderse abrir paso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacer una sustitución en las secciones, es decir, vamos a pasar de una sección de 1,5 milímetros cuadrados que hemos realizado en los dos ejemplos anteriores, vamos a pasarla a 4, manteniendo el tipo de material, ¿de acuerdo? El material, en este caso hemos elegido el cobre y manteniendo los 35 metros de longitud, ¿de acuerdo? Aquí vemos, pues, en color azul, de manera discontinua, estaría lo que sería el cable utilizado anteriormente, ¿de acuerdo? Con los 35 metros de longitud y una sección de 1,5 y ahora el color que tendríamos del cobre sería la sección a 4 milímetros manteniendo esos 35 metros. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a ver lo siguiente, sustituimos los valores y vemos que sustituyendo la sección de 1,5 a 4 milímetros cuadrados hemos pasado a 0,1505, es decir, si antes teníamos 0,401, pues como podemos ver hemos hecho un descenso importante únicamente aumentando la sección de cable de 1,5 a 4 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues vamos a hacer un pequeño resumen, es decir, ¿de qué depende la resistencia total de un conductor? En primer lugar, de su material. Cuanto mayor conductividad tenga ese material, menos resistencia va a tener. Ya hemos definido la que existe del cobre y la que existe del aluminio, ¿de acuerdo? Que ya están fijadas, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, a 20 grados centígrados. A partir de aquí tendríamos la sección. Como sabemos, si aumentamos sección, disminuimos resistencia. La última de las características sería la longitud y hemos llegado a la conclusión de que ya hemos visto que hemos pasado de un cableado de 35 metros a 50 y aumentamos la resistencia. Pues en este caso, si aumentamos longitud, aumentamos resistencia. Vamos a un último de los valores, porque si nos fijamos, las características definidas
en los valores de la resistividad vienen fijadas a 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? Sí que tengo que dejar claro de que existen muchos factores de corrección, muchos coeficientes de corrección, pero nosotros únicamente vamos a ver el que hace relación a la temperatura. Y es un poquito lo que estaba hablando de los 20 grados centígrados, es decir, en el momento que nosotros aumentamos la temperatura, aumentará la resistencia. ¿Qué quiere decir? Si nuestros valores de la resistividad están fijados a 20 grados centígrados, y son los valores que nosotros mostramos aquí, ¿de acuerdo? En el momento que una instalación vaya a funcionar a valores superiores, tenemos de tener en cuenta que esto se verá alterado, que habrá un aumento de la resistencia, y tenemos que tenerlo en cuenta porque, como hemos dicho, tenemos que saber calcular la sección en función de la máxima corriente admisible que vaya a circular por allí, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo tenemos pues que calcular luego protecciones a paramenta que tienen que definirse su nivel de corriente, ¿de acuerdo? Entonces es importante pues tener determinado el valor de la resistencia. Ya veremos más adelante veremos la ley de Ohm, el porqué a nivel matemático de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, hemos definido que los conductores pueden presentar una resistencia, ¿de acuerdo? Es decir, en principio no podríamos hablar genéricamente, solo de conductores, podríamos hablar de metales, ¿de acuerdo? Porque, puesto que al final ahora vamos a ver cómo podemos utilizar otras aplicaciones de esos metales para aplicaciones reales, ¿de acuerdo? Esta resistencia que hemos nosotros definido, cabe mencionar que hay una diferenciación en lo que puede opinar un eléctrico, que seríamos nosotros, a lo que opinaría un físico. A nivel físico, esa resistencia que va a provocar una pérdida de energía en forma de calor, los físicos lo denominan transferencia de calor. Es decir, para ellos, evidentemente, la energía ni se destruye, no se destruye, simplemente se transforma. Se transforman los electrones, pues para abrirse paso por esas partículas, tienen que, podríamos decir, que empujar a esas pequeñas partículas, hay un desplazamiento, hay una fricción, y esa fricción se convierte en calor. Para ellos es lo que se denomina el efecto Joule, es decir, hay una transferencia de energía eléctrica en transferencia calorífica, una transferencia en energía calorífica, perdón. A nosotros, a nivel eléctrico, muy importante en términos de eficiencia energética, para nosotros son pérdidas. Es decir, la transformación de la electricidad en calor a nosotros nos suponen pérdidas. Es decir, si nosotros tenemos una instalación que generamos, no sé, con un generador tantos kilovatios o tantos megavatios, y nosotros en los receptores que puedan estar a metros, kilómetros o donde sea, en cualquier tipo de aplicación, lo que nos llega a nosotros es un 20% o un 30% de lo que hemos generado, esa instalación eléctrica no tiene ningún tipo de sentido a nivel de eficiencia. Es decir, si se dice que en el transporte se está perdiendo aproximadamente un 15% de la energía, es decir, de lo que generan las grandes centrales a lo que llega a los puntos de consumo en las grandes ciudades, ya ha llegado un 15% menos. Ese 15% se ha perdido solo en las pérdidas que van a tener los cables. Por tanto, imaginemos la importancia que tiene pues, reducir esas pérdidas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿cómo se produce esa generación de calor y por qué? Un poquito lo que he explicado, ahora voy a explicarlo con un ejemplo un poco más gráfico, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos un conductor, como veis aquí, ¿de acuerdo? En el cual, pues, las partículas serían los puntos de color azul, ¿de acuerdo? Y en el momento que llega un electrón, ¿de acuerdo? Ese electrón lo que tiene que hacer es, bueno, sería el ejemplo, imaginar que estamos en una sala repleta de gente y tenemos que ir a la otra punta de la sala, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos decir que los materiales conductores me abrirían paso, ¿de acuerdo? Y los materiales muy aislantes pues no me dejarían pasar y tendría que ir a empujones. ¿Qué sucede? En la realidad, incluso los materiales conductores tienes que abrirte paso. Entonces, ¿qué sucede? Hay una fricción. ¿Y esa fricción qué nos va a provocar? Nos va a provocar calor. Esa fricción, ¿de acuerdo? Esa fricción lo que provoca es calor. Y a partir de ahí, pues hay unas pérdidas. Esas vibraciones de las partículas para que los electrones puedan adentrarse y puedan seguir desplazando, pues provocan unas pérdidas de calor, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues hay una resistencia. Evidentemente, esos materiales oponen una resistencia que va a ser, evidentemente, una transferencia de calor, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues nosotros podemos aprovechar eso. Evidentemente, es una pérdida para la conducción eléctrica, la tenemos que reducir, pero bueno, como todo tiene ventajas y desventajas. Las desventajas las hemos comentado ahora mismo. En términos de lo que sería concretamente la transmisión, el transporte, ¿de acuerdo? El movimiento del flujo de los electrones
que para abrirse paso esa vibración, ese desplazamiento a otras partículas provoca esa vibración, esa pérdida de energía en forma de calor, son pérdidas, pero también provoca ventajas. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas serían? Pues bueno, yo puedo aprovechar determinados metales a los cuales yo voy a inyectarles un flujo de corriente y a partir de ahí me van a dar una temperatura, me van a dar un calor, ¿de acuerdo? Es decir, y a partir de ahí, pues igualmente puedo utilizar las características que pueda disponer un determinado metal, en el cual en función de la temperatura ambiente vaya a cambiar su resistencia interna, ¿de acuerdo? En función de esa temperatura, y yo la puedo aprovechar pues para medir temperatura, que es lo que realizo pues con los sensores, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, veríamos un conjunto de lo que sería propiamente, pues esto es una resistencia de una lavadora, en el cual nosotros dispondríamos de bueno, los dos pines, los dos conectores donde yo conectaría mis cables en este caso son cables monofásicos, es decir, cables un cable de fase y uno de neutro que irían alimentados a 230 voltios, pero al mismo tiempo pues dispongo de un sensor de temperatura, en el cual pues a medida que yo vaya calentando el agua con el flujo de electrones que yo voy inyectando, esa resistencia se va calentando, va transmitiendo ese calor al agua, y ese agua, al estar en contacto con la NTC, esa NTC en este caso sería disminuyendo su resistencia, por ser, ya veremos, voy a explicarlo a continuación, y a partir de ahí, pues con esa variación de esa resistencia, nosotros podemos determinar pues cuándo deberemos de dejar de suministrarle energía a esa resistencia porque ya hemos llegado a la temperatura que deseamos. Eso es lo que sucede cuando nosotros activamos un programa en una lavadora, ¿de acuerdo? Activamos una determinada resistencia en función del lavado. Es decir, si un lavado tiene 60 grados de temperatura, pues eso ya está predeterminado a la resistencia que debe de indicarme para llegar más o menos a esos 60 grados. Yo voy inyectando corriente, va subiendo temperatura y cuando llega a esa resistencia que a mí me da la referencia de los 60 grados, dejo de suministrarle corriente, ¿de acuerdo? Y así es como funcionaría pues, un simple sistema de calefacción, ¿de acuerdo? En este caso en una lavadora, ¿de acuerdo? Vamos a ver de manera muy rápida tipos de sensores. Esto es muy rápido, ¿de acuerdo? Porque ya entraremos, esto es más la parte de automatización y la parte de instrumentación incluso. Sensores, los que hemos visto, el que os he indicado propiamente en la resistencia calefactor es una NTC. Le llaman NTC, pues en inglés se definiría como Negative Temperature Coefficient, estaría indicando que aumento de temperatura, disminución de resistencia. La PTC, que sería la positiva, estaría aumento de temperatura, aumento de resistencia, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto un ejemplo de un termistor, que sería un termómetro digital. En la parte superior está el termómetro típico de mercurio, que tendría básicamente el mismo funcionamiento, lo único que aquí no necesita electrónica. El mercurio lo que va a hacer es que cuando está en contacto con una temperatura superior, ese mercurio se va dilatando, se dilata en un pequeño, diríamos que filamento de cristal. En el momento que se dilata va aumentando y va subiendo la temperatura y podemos, pues si hacemos una buena relación de la dilatación con la temperatura indicada, pues podemos, es la forma más clásica y más antigua que hemos tenido de poder determinar temperatura, ¿de acuerdo? A partir de aquí existen termopares. Esta sería una aplicación, por ejemplo, aquí veis los termopares de color azul que están en el recuadro de color azul, serían, por ejemplo, para aplicaciones, esto sería para aplicaciones en aire acondicionado. El de la parte superior ya llevaría incluso un velcro para poderlo enrollar en tuberías y poder determinar, pues, por ejemplo, un sistema de aire acondicionado, pues, o incluso de control de fluidos a nivel térmico. Si yo tengo la temperatura de salida después del calefactor a una determinada temperatura y después de pasar el proceso, todo lo que sería el retorno, yo tengo la temperatura de retorno, yo sé la temperatura que está necesitando el proceso. A partir de ahí, si yo sé la temperatura que voy a sacar y la temperatura que voy a recibir, podré controlar el sistema de calefacción para que al final yo tenga la temperatura deseada en el proceso en concreto, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, pues, bueno, un poco lo que es estrictamente, ¿de acuerdo? Aquí sería, pues, termopares son filamentos de metal en los cuales, pues, prácticamente como los termistores, en función de la temperatura ambiente, va variándose la resistencia de esos metales. Si nosotros recogemos la información de esa resistencia de esos metales, pues puede tener una relación casi directa
con la temperatura ambiente. También tendríamos bimetales, que serían lo mismo, pero ya estarían formados de dos metales diferentes, ¿de acuerdo? En que cada uno, pues diríamos que tendría unas características diferentes, pero si tenemos estudiado cuáles son esas características, podemos hacer una comparación y podemos determinar temperaturas. Y los RTDs, ¿de acuerdo? Son otro tipo de sensores también, ¿de acuerdo? Vamos a ver en concreto una aplicación muy fácil, pero para que se pueda entender un poquito cómo funciona una NTC en este caso. Aquí veis la NTC, en este caso sería una NTC encapsulada. A nivel electrónico las veréis pues como una especie de lentejas, ¿de acuerdo? Como los condensadores un poquito de tántalo, etcétera. Ya veremos en la parte electrónica lo que es. Y bueno, aquí está encapsulado porque evidentemente esto va en el interior de la cuba de la lavadora, ¿de acuerdo? Entonces a partir de aquí nosotros disponemos de una gráfica que va a representarnos sus valores, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una temperatura y evidentemente tenemos una resistencia. En función del incremento de temperatura, en este caso, pues va disminuyendo la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos verlo a nivel más práctico? Pues bueno, he hecho un pequeño croquis de una simple medición que he hecho yo con dos multímetros. En este caso, primero, pues por ejemplo, veis, a la izquierda es un multímetro acoplado a un sensor de temperatura, en el cual pues nos estaría indicando, en este caso sería un termopar, nos estaría indicando que la temperatura ambiente serían 25,2 grados y en el otro lado he colocado otro multímetro conectado a una medición de resistencia entre los pines de la NTC que veis aquí. En este caso, por ejemplo, podéis ver la relación, es decir, yo tengo aquí el termopar y en la NTC, en el caso de que yo tengo 25,2 grados, me equivalen a 11,48 kiloohmios, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué hago? Como la temperatura ambiente es de 25,2, yo lo que voy a hacer es, con mis propias manos, voy a tocar cada uno de los sensores. Como yo estoy a una temperatura aproximadamente entre unos 36 y 37 grados, pues va a producirse un incremento de la temperatura. Como podéis ver, aquí ya hemos pasado de los 25,2 a los 28,5 grados y evidentemente la resistencia ha disminuido. En el caso de la NTC disminuye. Si fuera una PTC veríais que la resistencia aumenta, pero la NTC disminuye, por eso le llamamos negative, ¿de acuerdo? Porque diríamos que tiene una relación contraria. ¿De acuerdo? A partir de aquí podéis ver a 28,5 grados hemos pasado a 10,94 kiloohmios, ¿de acuerdo? Veis que la resistencia ha aumentado la temperatura, pero ha disminuido la resistencia, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, bueno, es un pequeño caso, aquí ya hemos subido muy poquito, hemos pasado de 28,5 a 28,8, pero ya veis que la resistencia ya ha pasado de 10,94 a 10,68, ¿de acuerdo? Esto es un poquito para que veáis, pues, un ejemplo muy práctico con 3 fotografías en las cuales, pues bueno, a medida que aumenta la temperatura, existe una relación directa con la resistencia que me está dando ese sensor, y a partir de ahí pues yo puedo determinar. Si yo quiero que mi proceso trabaje a 28,5 grados, yo sé que en el momento que la resistencia llegue a 10,94 ya diseñaré un circuito electrónico que sea capaz de leerme esto y reaccionar en ese punto. Yo podré hacer una acción, es decir, yo quiero que dejes de calentar en este momento, pues yo lo que haría con la lavadora en este caso, por ejemplo, es dejar de suministrarle corriente a los conectores de esa resistencia y por tanto no seguir calentando.